La violencia y la inseguridad continúan marcando la agenda en diversas regiones de México, donde el crimen organizado expande su influencia, generando un clima de constante preocupación. Hoy, las autoridades del Estado de México dan un golpe significativo al detener a Mario Jonathan, alias Johnny Cachuchas, un líder de alto rango del cártel Jalisco Nueva Generación, cuya reputación de violentas proezas lo precedía. El sábado 2 de noviembre, el cártel Jalisco Nueva Generación recibió uno de los golpes más significativos en el Valle de México, en un operativo que parece sacado de una película de acción, pero que fue tan real como las calles de Zumpango. Las fuerzas de seguridad finalmente pusieron las manos sobre uno de los objetivos más buscados de la región. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Sedena ejecutaron una operación conjunta en la colonia Santo Tomás, Zumpango. Lo irónico del asunto es que atraparon a Johnny Cachuchas en uno de sus propios centros de operación. Y no estaba solo. Como todo buen criminal que se respeta, andaba con compañía. Junto a él cayó Valeria N., quien no solo servía de compañía, sino que cargaba con su propio souvenir criminal. Varios envoltorios con narcóticos, como si quisieran dejar bien claro a qué se dedicaban. Johnny traía consigo todo un arsenal portátil. Una subametralladora tipo Uzi, cargadores y suficientes cartuchos, como para armar una pequeña guerra. Mario Jonathan N., mejor conocido en el submundo criminal como Johnny Cachuchas, no era cualquier pieza en el tablero del narcotráfico. Este individuo se había labrado una reputación que lo precedía como uno de los principales generadores de violencia en la Ciudad de México y el Estado de México. Para entender el alcance de su poder, hay que señalar que su zona de operación abarcaba toda una región estratégica, los municipios de Teoloyucán, Huehuetoca y Coyotepec. En esos territorios, Johnny Cachuchas no solo era un hombre, era un sinónimo de terror. La población vivía bajo una constante pesadilla, siendo testigos de cómo el CJNG, bajo su liderazgo, convertía las calles en su propio patio de juegos. Su influencia era tal que la Fiscalía Mexicanense lo identificó como uno de los líderes más importantes del CJNG en el Valle de México. No estamos hablando de un simple distribuidor de drogas. Este era un pez gordo que manejaba operaciones tanto en el Estado de México como en la CDMX, expandiendo el poder del cártel en una de las zonas más importantes del país. El decomiso realizado durante la captura no fue cualquier cosa. La subametralladora Uzi encontrada en su poder no era un arma común y corriente. Es un arma de alta eficacia, preferida por grupos criminales por su potencia y portabilidad. Junto con ella, los dos cargadores y los cartuchos útiles completaban un arsenal táctico, diseñado para operaciones de alto impacto. La presencia de este armamento, junto con los envoltorios de narcóticos encontrados a Valeria N., evidencia la escala de las operaciones que manejaba. No estamos hablando de un delincuente de poca monta. Este arsenal sugiere operaciones coordinadas, control territorial y la capacidad de ejercer violencia a gran escala. Este no fue un golpe de suerte. La captura de Johnny Cachuchas fue el resultado de una investigación meticulosa que comenzó tras un brutal homicidio en mayo. La Fiscalía del Estado de México había estado siguiendo el rastro de violencia que dejaba a su paso, esperando el momento preciso para actuar. El operativo requirió una coordinación perfecta entre la FGGEM y la SEDEMA. La elección de Zumpango como punto de captura no fue casualidad. Las autoridades sabían que Johnny Cachuchas se movía con confianza en lo que consideraba su territorio. Esta vez, esa confianza jugó en su contra. Lo que hace este operativo particularmente notable es que se realizó en una zona donde el CJNG tenía un control significativo. Para entender la magnitud del reto, hay que considerar que hasta 2020, el cártel mantenía presencia en 31 municipios del Estado de México, muchos de ellos en el área conurbada por la Ciudad de México. Realizar una detención exitosa en estas condiciones requirió una planificación milimétrica. La caída de Johnny Cachuchas sacudió la estructura del CJNG en el Valle de México. Este es uno de esos momentos que marca un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en la región. Sin embargo, la realidad es más compleja que una simple victoria. La captura dejó un vacío de poder en una zona estratégica. Los municipios de Teoloyucán, Huehuetoca y Coyotepec, que antes estaban bajo su control, quedaron en una situación incierta.
La experiencia nos dice que en el mundo del crimen organizado, los espacios vacíos no duran mucho. Sin embargo, mientras las autoridades celebraban este golpe, una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Sería esta captura suficiente para debilitar realmente al cártel? ¿O solo estábamos viendo un capítulo más en una historia interminable de violencia? El 14 de mayo se escribió uno de los capítulos más oscuros de la historia de Huehuetoca. Lo que comenzó como un día cualquiera, terminó revelando la brutal naturaleza de las operaciones del CJNG en el Estado de México. Johnny Cachuchas y otros 7 individuos ejecutaron lo que parecía un plan bien orquestado. Todo comenzó en las calles de Zumpango, donde interceptaron a 2 personas. No fue un encuentro casual. La violencia y la intimidación fueron las herramientas elegidas desde el primer momento. Las víctimas fueron forzadas a subir a una camioneta, marcando el inicio de un calvario que terminaría de la peor manera posible, como si quisieran firmar su obra. Los perpetradores dejaron junto a los cuerpos un mensaje intimidatorio firmado por el CJNG en la colonia Santa Teresa 5. Era más que un crimen, era una declaración de poder, un recordatorio sangriento de quién controlaba las calles. La Fiscalía del Estado de México no tardó en conectar los puntos. Las evidencias encontradas en la escena del crimen, incluyendo el mensaje dejado por los perpetradores, apuntaban directamente al CJNG. Pero lo que realmente marcó el rumbo de la investigación fue el modus operandi, la brutalidad calculada que caracterizaba las operaciones de Johnny Cachuchas. El caso no era solo otro homicidio en la interminable lista de violencia del Valle de México. Los investigadores se encontraron con un crimen que parecía sacado de un guión de película de acción de bajo presupuesto. Secuestro, violencia, asesinato y un narcomensaje. Todos los elementos clásicos de una ejecución del crimen organizado. La investigación llevó a la apertura de una carpeta específica y, eventualmente, a la emisión de una orden de aprehensión contra Johnny Cachuchas L. El homicidio no fue obra de un solo hombre. Junto a Johnny, otros 7 individuos participaron en esta demostración de brutalidad. Cada uno tenía un papel específico en esta maquinaria de violencia, desde la interceptación inicial hasta la disposición final de los cuerpos. La coordinación entre los perpetradores sugería una estructura criminal bien establecida. No estamos hablando de improvisación. Este era el tipo de operación que requería planificación, recursos y una cadena de mando clara. Lo más preocupante es que este grupo no era una anomalía dentro del CJNG. Solo unos meses después, en junio, 4 miembros más de la organización serían vinculados a un proceso por otro homicidio en la misma zona. Esto demuestra cómo el cártel operaba con múltiples células, cada una capaz de ejercer el mismo nivel de violencia cuando sea necesario. El 14 de mayo no fue un día cualquiera en Huehuetoca. Johnny y sus cómplices ejecutaron un plan que demostraría por qué el CJNG es considerado uno de los grupos criminales más violentos del país. La operación comenzó con el secuestro. Las 2 víctimas fueron interceptadas sin posibilidad de escape y subidas por la fuerza a una camioneta. Lo que siguió fue una demostración de brutalidad calculada. Las víctimas fueron sometidas a una golpiza, una práctica que el CJNG utiliza no solo para causar dolor, sino para enviar un mensaje de poder a la comunidad. Las investigaciones revelan que la ejecución final fue llevada a cabo por Johnny y otro miembro de la banda. Los disparos fueron el acto final de un crimen que buscaba demostrar el control absoluto del cártel sobre el territorio. Los cuerpos fueron tratados como un mensaje macabro, empacados en bolsas de plástico y abandonados en la colonia Santa Teresa. El hallazgo de los cuerpos marcó el inicio de una investigación que sacudiría la estructura criminal del Valle de México. No era solo otro crimen en la interminable lista de violencia. Este caso particular evidenciaba el nivel de control y la impunidad con la que operaba el CJNG en la región. La escena del crimen, con su mensaje intimidatorio firmado por el CJNG, se convirtió en un recordatorio escalofriante del poder del cártel.
pero también marcó un punto de inflexión. La brutalidad del acto fue tan evidente que las autoridades no podían ignorarlo. Este no era un crimen que pudiera quedar impune. Para las comunidades de Teoloyucan, Huehuetoca y Coyotepec, el mensaje era claro. El CJNG no solo buscaba expandir su territorio, sino defenderlo, con uñas y dientes. Cada homicidio, cada mensaje, cada acto de violencia era parte de una estrategia más amplia para mantener el control a través del terror. La respuesta de las autoridades tenía que ser contundente. El caso no solo llevó a la eventual captura de Johnny Cachuchas, sino que también reveló la necesidad de una estrategia más amplia para combatir el crimen organizado. Por ahora, los residentes de estos municipios siguen viviendo bajo la sombra de una violencia que parece no tener fin, donde cada captura importante es seguida por el surgimiento de nuevos líderes listos para tomar el control. La red del CJNG en el Valle de México opera con una estructura más compleja de lo que parece a simple vista. Sus células se dividen por especialidades, grupos dedicados exclusivamente a la extorsión de comerciantes, equipos que controlan las rutas de distribución y unidades específicas para el lavado de dinero. El sistema de rotación es uno de sus puntos fuertes. Ningún operador permanece en la misma zona por más de 3 meses. Esta estrategia dificulta su identificación por parte de las autoridades y evita que establezcan conexiones locales que puedan comprometer a la organización. A plena vista, el cártel mantiene una red de negocios aparentemente legítimos que funcionan como fachada. Talleres mecánicos, pequeños comercios y otros establecimientos que facilitan el movimiento de recursos y personal. Es un sistema diseñado para pasar desapercibido en medio del bullicio cotidiano. La captura expone un aspecto poco conocido del CJNG, su estructura jerárquica paralela. El Z-105, Quinque, Gil y la Casimerita no son simples operadores. Cada uno maneja una faceta específica del negocio criminal que se complementa con las demás. El Z-105 controla la logística de armamento, como lo demuestran los fusiles encontrados en su poder. Quisque funciona como enlace con células en otros estados, mientras Gil se especializa en el reclutamiento de nuevos miembros. La Casimerita, desde su posición, maneja las finanzas a través de una red de negocios aparentemente legítimos para el lavado de dinero. Esta división especializada de funciones explica la efectiva expansión del CJNG. Operan como una corporación criminal con departamentos claramente definidos y roles específicos para cada integrante. El Chevrolet Spark decomisado revela una nueva dimensión en la logística del cártel. Su sistema de transporte por capas. La selección de vehículos robados no es al azar. El Spark, por su apariencia común, resulta ideal para movimientos en zonas urbanas densamente pobladas. Dentro del vehículo, la distribución del arsenal sigue un patrón específico. Los fusiles viajan desarmados y ocultos en compartimentos especialmente modificados, mientras la pistola se mantiene al alcance inmediato. Esta disposición permite tanto el transporte discreto como la respuesta rápida en situaciones de emergencia. El descubrimiento de este arsenal móvil expone también la existencia de una red de talleres clandestinos donde modifican los vehículos, agregando compartimentos ocultos y alterando números de serie. Es un sistema meticulosamente diseñado para mantener las armas en constante movimiento, sin levantar sospechas. Las narcomantas encontradas en Zacatecas muestran que el CJNG opera con un sistema de alianzas mucho más sofisticado de lo que se pensaba. La conexión con los chapitos no es casual. Es parte de una estrategia más amplia donde cada célula cumple una función específica en el plan maestro del cártel. La desarticulación de cada célula particular tiene ramificaciones que se extienden hasta Nayarit, donde el CJNG realizó un ataque contra un campamento de la Malliza, una facción leal a Ismael Zambada. Este incidente demuestra cómo las células locales forman parte de una red más amplia de poder y control territorial. El golpe al CJNG en Huixquilicán muestra un patrón inquietante. Cuando una célula cae, otras emergen con nuevas tácticas. En Wori, Nayarit,
la organización ya demuestra su capacidad de adaptación, ejecutando operaciones que incluyen el enfrentamiento directo con grupos rivales. La reorganización no se limita al Valle de México. En Zacatecas, las narcomantas revelan una nueva estrategia. La promesa de una limpieza con el sello característico del CJNG no es solo una amenaza, es una declaración de que el cártel está listo para expandirse aprovechando el vacío de poder. Los recursos que el CJNG promete aportar en su nueva alianza con los Chapitos sugieren que la organización está preparada para una expansión sin precedentes. Las autoridades, según las fuentes, se encuentran perplejas y sobrepasadas ante esta evolución del panorama criminal, donde cada golpe parece generar solo adaptaciones más sofisticadas, en lugar que verdaderos retrocesos. El sistema judicial mexicano enfrenta uno de sus casos más desafiantes con el ingreso de Johnny Cachuchas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social. La FGGEM no pierde tiempo y procede con la vinculación a proceso, estableciendo un precedente en el manejo de casos de alto impacto relacionados con el crimen organizado. La estrategia legal adoptada por las autoridades es clara: mantener al objetivo bajo custodia mientras se construye un caso sólido. Por ello, se impone la medida cautelar de prisión preventiva justificada, una decisión que busca evitar cualquier posibilidad de fuga o interferencia en la investigación. Lo interesante del proceso es el equilibrio que las autoridades deben mantener. Por un lado, asegurar que un presunto líder criminal permanezca bajo custodia. Por otro, respetar el principio de presunción de inocencia hasta que se dicte una sentencia condenatoria. El reloj comienza a correr con un plazo de 1 mes para el cierre de la investigación complementaria. Este periodo resulta crucial para los investigadores que buscan fortalecer el caso, más allá del homicidio calificado inicial. Las pesquisas no se limitan al caso de Huehuetoca. Las autoridades mexiquenses exploran la posible conexión de Johnny Cachuchas con otros hechos delictivos, sabiendo que cada nueva evidencia podría revelar patrones más amplios de operación criminal. El trabajo de inteligencia se intensifica mientras los investigadores siguen pistas que podrían conectar al detenido con una red más amplia de crímenes en el Valle de México, aprovechando cada dato que surge de la investigación inicial. La investigación toma un giro más complejo al examinar posibles conexiones con otros criminales en la región. Los investigadores están particularmente interesados en una serie de incidentes en Zacatecas, donde aparecieron narcomantas que sugieren una estrategia más amplia del CJNG. El ataque al campamento de La Malliza en Nayarit emerge como otro evento potencialmente relacionado, que podría ampliar el alcance del caso. Cada nuevo hallazgo sugiere que los crímenes locales son parte de una estrategia más amplia de control territorial. Las investigaciones en curso revelan un patrón de operación que podría llevar a nuevos cargos, especialmente considerando la evidencia de coordinación entre diferentes células del cártel. La prisión preventiva justificada se sustenta en la naturaleza grave de los delitos y riesgo de fuga. Considerando la capacidad operativa del CJNG, el proceso inicial avanza con la peculiaridad de estar manejando simultáneamente aspectos de delincuencia organizada y delitos específicos. Los derechos del acusado se mantienen intactos, incluyendo el acceso a una defensa adecuada y la presunción de inocencia. Este equilibrio entre seguridad y derechos legales representa un desafío particular para el sistema judicial. En la práctica, el caso se convierte en una prueba de la capacidad del sistema judicial para procesar a líderes criminales, mientras mantiene los estándares de debido proceso. El caso establece nuevos precedentes en el manejo judicial de líderes del crimen organizado. La estrategia de las autoridades de construir casos sólidos antes de ejecutar detenciones parece estar dando resultados, aunque enfrenta el desafío de la constante evolución de las organizaciones criminales. El tablero criminal del CJNG en el Estado de México refleja una expansión calculada y sistemática. Si bien su presencia en 31 municipios ya es conocida, lo verdaderamente revelador es la estrategia detrás de esta distribución territorial. Los puntos de control no son aleatorios. El cártel ha establecido una red que aprovecha la conexión entre el Estado de México y la Ciudad de México. Esta ubicación estratégica les permite controlar tanto el flujo de mercancías ilegales como las rutas de distribución hacia el centro del país. La verdadera genialidad de su estrategia territorial
radica en cómo han convertido zonas aparentemente poco atractivas en puntos clave de operación. El caso de Wori, Nayarit, demuestra cómo el CJNG transforma localidades específicas en piezas claves fundamentales de su tablero criminal. Las narcomantas encontradas en Zacatecas revelan un aspecto poco conocido de la jerarquía del CJNG. No se trata solo de una cadena de mando vertical. El cártel opera con una estructura híbrida que les permite adaptarse rápidamente a los golpes de las autoridades. Las células operativas funcionan con una autonomía calculada. El reciente ataque al campamento de La Malliza demuestra cómo cada unidad puede ejecutar operaciones complejas de manera independiente, mientras mantiene la alineación con los objetivos más amplios de la organización. El sistema de control incluye no solo la fuerza bruta, sino también una red de informantes y colaboradores que mantienen al cártel un paso adelante de sus rivales y de las autoridades. La reciente alianza con los Chapitos marca un giro dramático en el panorama criminal mexicano. Los rumores de esa colaboración se confirman con la aparición de narcomantas en varios puntos de Zacatecas. No es una alianza basada en la confianza o la amistad, es puro interés estratégico. La reunión donde el CJNG prometió contribuir con todos los recursos necesarios para expandir su influencia señala una nueva era en las alianzas criminales. Esta colaboración no se limita a compartir territorio, implica hombres, dinero, armas y una visión compartida de la dominación territorial. Las operaciones del CJNG van más allá del simple tráfico de drogas. El cártel ha diversificado sus actividades delictivas, como lo demuestra la presencia de souvenirs criminales, encontrados durante las recientes detenciones. Sus métodos de operación incluyen una sofisticada red de distribución, que aprovecha negocios aparentemente legítimos y rutas establecidas. La capacidad del cártel para adaptarse y expandirse parece prácticamente ilimitada, según revelan las investigaciones más recientes. El impacto económico de sus operaciones refleja en la capacidad para sostener enfrentamientos y mantener el control territorial, incluso frente a grupos rivales establecidos. Los métodos de dominación del CJNG combinan la intimidación con una estrategia de control social más amplia. Las narcomantas en Zacatecas, prometiendo una limpieza de la región, ejemplifican cómo el cártel busca presentarse como una fuerza del orden, aunque sea a través del terror. La influencia en las comunidades va más allá del miedo. El cártel ha desarrollado un sistema donde la línea entre la sumisión y la colaboración se vuelve cada vez más difusa. Las autoridades se encuentran perplejas y sobrepasadas ante esta capacidad de infiltración social. Presagio. Mientras el CJNG consolida su poder en el centro del país, en Guerrero, una nueva tragedia está a punto de revelar la verdadera naturaleza de la violencia que asola México. El caso de los Ardillos en Guerrero muestra otra cara de esta guerra silenciosa. Este pueblo, cuyo nombre engañosamente inofensivo contrasta con su brutal realidad, opera con la misma eficacia que los cárteles más grandes en municipios como Chilpancingo, Chilapa, Mochitlán y Quechualtenango. La situación en Guerrero revela cómo los territorios se convierten en tableros de ajedrez macabros. El hallazgo de 11 cuerpos en Chilpancingo, incluyendo 2 menores de edad, demuestra que la violencia no solo continúa, sino que se reinventa constantemente. Las luchas internas se manifiestan en casos como la desaparición de 17 personas en Chilapa y Quechualtenango, un recordatorio brutal de que en esta guerra, las víctimas suelen ser civiles atrapados en el fuego cruzado. Los Ardillos demuestran que los grupos criminales emergentes pueden competir en brutalidad y organización con cárteles establecidos. Su estructura, lejos de ser improvisada, rivaliza con las organizaciones más antiguas y conocidas. La reorganización territorial se evidencia en cómo estos grupos se adaptan y evolucionan. El comandante de la 35 Zona Militar, José Pedro Nieto Sánchez, ha señalado cómo los Ardillos han establecido un control férreo sobre sus territorios. Los cambios en la estructura criminal se reflejan en la manera en que estos grupos operan, combinando tácticas tradicionales con nuevos métodos de control y violencia. Las autoridades intentan combatir esta violencia con medidas como la oferta de $1 millón por información sobre los desaparecidos. Sin embargo, en un entorno donde la palabra de un grupo criminal pesa más que cualquier promesa oficial, estas estrategias muestran sus limitaciones.
Los recursos desplegados parecen insuficientes frente a la magnitud del problema. Las fuerzas de seguridad se encuentran frecuentemente sobrepasadas, con estrategias que a menudo resultan inadecuadas ante la evolución constante de los grupos criminales. Los resultados obtenidos son mixtos. Mientras se logran capturas importantes, la violencia continúa y se transforma, adaptándose a cada nuevo desafío. El impacto en las comunidades se refleja en historias como la de Pedro Ismael Barrera Millán, de 22 años, una de las muchas víctimas de esta guerra sin fin. No son solo estadísticas, son vidas truncadas que se suman a una lista que crece día a día. Las familias de los desaparecidos viven en un limbo entre la desesperación y la incertidumbre. La esperanza se convierte en un lujo cuando la realidad supera cualquier ficción y la justicia parece estar cada vez más lejana. Las consecuencias sociales son profundas. Comunidades enteras viven bajo el yugo del miedo, donde la violencia no solo toca a la puerta, sino que ha hecho de la calle su casa. Los desafíos pendientes son enormes. Las autoridades luchan por mantenerse a flote en un mar de caos, mientras los grupos criminales demuestran una capacidad aparentemente ilimitada para adaptarse y expandirse. Las nuevas estrategias criminales, como la alianza entre el CJNG y los Chapitos, sugieren que el panorama seguirá evolucionando. La pregunta no es si habrá más violencia, sino cómo se transformará. Las perspectivas futuras son inquietantes. Mientras las comunidades siguen siendo testigos y víctimas de una historia que se repite, la justicia y la paz parecen cada vez más distantes, como el final feliz de una serie que nadie pidió ver, pero que todos deben enfrentar. En esta guerra sin fin, cada captura, cada alianza, cada masacre es solo un capítulo más en una historia que México no eligió contar, pero que todos sus habitantes se ven obligados a vivir.